Doctora María Laura Romero, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día Adri, buen día a toda la audiencia. Bueno, hoy conmemoramos un día muy especial. Por eso te molestamos, Laura, porque indudablemente uno de los videos, los últimos, que subiste a redes, hablabas del tema con preocupación. En este día donde la prevención para evitar este virus es fundamental, por eso te consultamos. Sí, es un día que en realidad nosotros junto a Adi venimos trabajando activamente todos los días, pero bueno, hoy se visibiliza esta acción, sobre todo con el testeo, el diagnóstico temprano y que el paciente reciba el diagnóstico inmediatamente que es positivo. Antes se esperaba que tenga síntomas y ahora no, logrando cosas maravillosas, que hay pacientes, por ejemplo, que se detectaron en este año, ya consiguieron en 6 meses de tratamiento hasta cargas indetectables o muy bajas y una buena calidad de vida. Cuando, Laura, hablas de este trabajo que se hace con ADI, con la Asociación Diversidad Inclusiva, hablamos también de que no hay una franja etaria o un segmento poblacional, sino que estamos hablando en realidad de esta acción y respuesta que se debe tener desde todo lugar. Por eso entendemos esta preocupación que vos has tenido ese día por ese video que llamó muchísimo la atención y llamó a reflexión. ¿Desde el gobierno provincial o alguna autoridad se comunicó contigo para preguntarte cuáles eran los niveles que tenías en base a tu profesión? Sí, se comunicaron muy preocupados desde el ministerio, el doctor Rombolá, el doctor Ríos. En realidad yo siempre tuve contacto con él porque yo estuve muchos años a cargo de CIT y después, bueno, renuncié a salud pública, pero quedé con este compromiso de forma gratuita, sin ninguna cuestión, sino porque veía que estaban solos los chicos, a ayudarlos y brindar desde mi lugar como médica la atención. Entonces los chicos lo hacen ADI y yo en conjunto con ellos en forma gratuita, desinteresada, solamente con el fin de ayudar. Pero bueno, ha mejorado un poco el tema de salud pública porque desde este mes está a cargo aquí en Chilecito el doctor Walter Zárate, enfrente de TS, así que ya hay un poco de solución para los pacientes chileciteños de tener respuestas, ¿no? ¿Cuál es la franja etaria que más te preocupa que tiene hoy el virus? Y jóvenes y sobre todo heterosexuales. Me puse a estudiar, viste, todos los registros, porque siempre para esta fecha preguntan ¿cuántos casos hay en La Rioja? ¿Cuántos casos hay en la Argentina? Y me puse a hacer, en realidad, desde el 1986 el primer caso en La Rioja. Siempre fue CEDITE que se encargó de la parte pública, pero no de los mutualizados. Entonces, mira, desde el año 2006 hay 400, en el 2006 se registró 457 casos, y desde ahí se dejó de contar, sino que se contaba cada año. El último registro que tenemos es diciembre del 2022, siempre a final de año es como que se hace toda la data total. Y el año pasado era un registro de 119, pero estamos hablando de pacientes no mutualizados. La Rioja tiene un alto índice de pacientes mutualizados, o sea, ¿quién no tiene APOS? ¿Quién no tiene OSPRERA, OSPAV? Entonces, por ejemplo, a mí los casos que yo cuando mencioné que en una semana eran 6, eran todos con obra social. Los envié al doctor Estrasorier, trabajó muy bien con el doctor Estrasorier del Instituto de La Rioja. Entonces, esos casos, esos 10, por ejemplo, si este año salen 130 casos, por decir, estos pacientes mutualizados no están contabilizados. Entonces, es un gran número en el que nosotros tenemos. Y aparte, hay una data importante que el 30% del paciente, de los 100 positivos, no saben que son positivos. Claro, eso es justamente donde apuntaba mi pregunta. Porque de las personas que se hacen el estudio, ¿cómo llegás a la sorpresa? Entiendo, desde el lugar de la medicina. Porque es de casualidad que se descubre que son pacientes con HIV, o por lo menos esa fue la imagen o el sentimiento que yo tuve, lo que sentí, como que de casualidad se llegó a esa... No todos. Por ejemplo,
te cuento así como para representar cómo es una paciente constantemente gastroenteritis, fiebre, mal estado general, y ella pasó por un montón de médicos, nunca le pidieron serología, al último están múltiples internaciones, todo en 2 meses, con caída del peso, mucha caída del peso, diarreas que no controlaban de ningún modo, al último le pidieron serología y salió positiva. A todo esto, ella ya estaba en otra pareja sexual y la pareja actual sin síntomas, pero su pareja anterior de hace un año atrás era el positivo hace 5 años y que nunca se lo dijo. No se lo había dicho, o sea, no, él sabía y no se lo dijo. 5 años con ella, no. Entonces, así es un ejemplo de cómo son historias que bueno, se van, o sea, de una persona normal, que me refiero normal en el sentido de que trabajadora, con hijos, que no es promiscua. O sea, qué angustia, porque él sabía que era portador del virus y tampoco la cuidó. Sí, pasa mucho. Qué cruel. O sea, me sale cualquier adjetivo menos cruel, pero, o sea, una persona que sabe que tiene el virus y no le dice a su pareja, pero además no la cuida. La única manera es un profiláctico. Sí. Qué horror. Lo que pasa es que 5 años estuvieron juntos y bueno, al ser parejas estables ya no tenían los cuidados. Pero justamente, bueno, sí es claro, un ejemplo de cómo se va transmitiendo. Yo cuando estuve en CEDITE, me pasó eso de que yo notaba que el paciente no todos, ¿no? Sino que algunos pacientes con HIV es normal, ante la enfermedad de por qué a mí, por qué solo yo, no se cuidaban y contagiaban. Me pasó un chico, ¿no? Joven. Estoy hablando hace 6, 7 años atrás. Perdón que te interrumpa, ¿a manera como de venganza? Él decía, porque yo solo, joven, lindo, fachero, ¿no? Entonces iba y estaba en cada noche con una distinta. Hasta que un día yo empecé a hacer reuniones de grupo donde primero iban a ir 1 o 2, ¿no? Porque nadie quería ver la cara del otro de saber que es HIV positivo. Llegamos a ser 14 en las reuniones de grupo en donde yo les hablaba sobre cómo darle información, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, la adherencia al tratamiento. Y entre esos, cuando vio historias, ¿no?, de otros pacientes HIV, lloró, no sabes cómo lloró él. Y dice, ahora voy a cambiar toda mi actitud, ¿no?, ante lo que venía haciendo. Y eso se trata, ¿no?, contener. No, nosotros como sociedad, o sea, nadie está exento, entonces debemos contener, debemos ayudar desde el lugar que nos toca. Claro, pero psicológicamente esa persona que necesitan, claro, sí, que por sentir, ay, yo tengo el virus y siendo fachero lindo, ¿y por qué nadie más lo tiene? Y salís a tener relaciones con todos. Uy. Pasa. La ay, psiquis por humana favor. Es tan distinta en todos, o sea, reaccionamos muy diferente. Como hay personas que nunca más tienen relaciones, nunca más se vinculan, hay de todo. Bueno, también recordaba, mientras escuchaba tu relato, aquellos que están con la jeringa intentando ante un robo o cortándose diciendo te voy a contagiar o escupiendo al otro, ¿no? Que esto también se ha visto, pero en personas que delinquen. Ahora, en el común, quienes comparten con nosotros este tipo de actitudes, uy, cómo cuesta aceptarlo, Laura. Sí. O sea que ese sentimiento surge y nazca de cualquier joven, o no, o que una pareja no le diga a una mujer durante 5 años. O sea, qué cruel. ¿A dónde te queda el amor? O sea, hay un montón de preguntas que uno se hace, ¿no? Me imagino a esa persona. Sí, hay de todo tipo de historias, ¿no? Para hacer un libro, para que, bueno, la persona, ayudar a las personas, digo que cuando están con las situaciones o sea, hay que entender también todos los miedos que tienen. Me pasó con una paciente que cuando ella se lo cuenta a un solo familiar con el que vivía, no se animaba a decirle al resto de la familia, confía en esa persona y cuando llega después de trabajar, la persona con la que convivía le quemó todo,
quemó colchón, tratándola como si fuese en la época de la lepra. Quemó todas sus cosas, tiró todas sus cosas, la corrió de la casa, o sea, hay cuestiones que yo no juzgo a nadie ante situaciones de cómo actúa la persona, porque la sociedad, ante la falta de conocimiento, continúa discriminando, continúa tratando este tema como un tabú. Por eso todos nos tenemos que involucrar, ¿no? Desde el lugar que nos toque, como seño, como profe, como... yo, por ejemplo, compartí el flyer de que teníamos esta actividad y me encantó de la sociedad que todos, ¿no?, se movilizaron para decir, sí, vamos a la plaza, nos reunamos hoy, que es un día para no tener miedo de acercarse, hacerse el testeo, de escuchar de cómo se usa el preservativo, porque muchas veces también fallamos como médicos de decir, o agentes de salud, usa el preservativo, pero nunca enseñamos a cómo colocarlo. Entonces, y desde cuándo colocarlo, en qué momento hacerlo, o ante qué tipo de relaciones. Entonces son temas que nosotros tenemos que hablar en la casa, desde la casa, que es nuestra primera escuela. Así que bueno, espero que esto les sirva y ayude, y que sea para construir una sociedad mejor. ¿Aprendimos algo desde la pandemia? Porque seguimos hablando de virus. Y mira, cuando yo hice el video que hice, generó muchas cuestiones, ¿no?, en la sociedad. Pero yo sobre todo era para alertar, ¿me entendés? Porque todos se asombraban cuando exactamente pasamos un virus como es el COVID, que generó muchas muertes, y en lugar de que la gente se cuide el doble, el triple, que aprenda a valorar lo esencial, no, ¿me entendés? Se asombra ante estas situaciones. Y como digo, ante situaciones de pacientes que se han enterado que son positivos, la gente sigue discriminando. Y eso no tiene que suceder. Sí, bueno, por un lado la discriminación, por otro lado la incomprensión, Sí. el miedo, que es entendible, pero ante los ejemplos que estás dando, Laura, y uno se queda pensando, bueno, está bien, muchas veces la inconsistencia de ese momento donde las hormonas vuelan y lo que menos uno piensa es la protección. Decís, bueno, Eso te estaba por decir. Claro. Uno se asusta, pero yo cada vez hago mucha adolescencia, claro, y bueno, veo todo el tiempo pacientes y no usan preservativo, no se usa el preservativo, o sea, es algo que no se usa. Entonces, es la primera barrera, o sea, nos asusta el HIV. Dejamos de hablar a la persona que tiene HIV. No nos informamos, pero al mismo tiempo no se usa preservativo. O sea, yo veo constantemente mujeres, hombres con infecciones urinarias, y ahí en la conversación, en el diálogo, se pregunta, o sea, si tienes relaciones sexual con una persona fija, o conocida, estable, como se quiera decir, porque el tratamiento se hace en conjunto para que le puedas llevar el tratamiento. Y te dice no, porque en realidad, o sea, estuve el fin de con alguien, no me cuidé, y es un común denominador en todos. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir no solo el HIV, el HPV que genera cáncer de cuello uterino, cáncer de pene? Entonces, hay muchas cuestiones que solo con el preservativo, que es gratuito en todas las salas, dado desde Nación, los podemos utilizar. Ahora, ¿cómo hacemos, María Laura, cuando hace muchos años, yo recuerdo cuando preguntábamos por este tema, mucho más de 10 años, mucho más? La licenciada Sáenz, con ella hablábamos. Sí, la doctora. Claro, la doctora Elena. Exactamente, con ella hablábamos, que era, bueno, tan amorosa siempre, resguardando cifras, por supuesto, pero en aquellos años ya nos decía lo mismo que nos estás diciendo vos hoy. Por eso te pregunto, ¿aprendimos algo? Porque pareciera que estoy en el tiempo, en este túnel, y después un día hablábamos... Sí, claro, sigue igual. Es más, recuerdo cuando Jorge Maldonado de Farmacia Cristal, más de 20 años, cuando te conozco... ¿Querés que te diga una cosa? Estamos peor. ¿Ves? Estamos peor porque yo soy una persona activa que estoy en contra con la ley de tratas en cierta cuestión, con la prohibición de los prostíbulos. Cuando
No, los prostíbulos estaban activos. Yo trabajaba, la doctora Sanz se merece un homenaje en Chilecito porque hizo muy mucho por la salud a favor de evitar, ¿no?, de todas las ITS. Ella, la seguía a ella cuando ella se jubila. Los prostíbulos tenían controles de gendarmería que se daban los carnes sanitarios. Sí. Donde se hacía hisopado cada 15 días vaginal y se hacía serología de HIV y VDRL y hepatitis B trimestral. Si salía uno positivo, no se daba el carnet de las chicas, ¿no?, trabajadores sexuales. Entonces, era una red perfecta que por computadora, por redes, se inhabilitaba. Entonces la chica, si se iba de acá a Chamical o a La Rioja a trabajar, no podía. Y Gendarmería controlaba todas las noches esos lugares. Con la ley de trata se prohíben los prostíbulos, lo cual aumentaron las violaciones, aumentaron el tema de las desapariciones de chicas que siguen siendo, porque sigue existiendo los trabajadores sexuales de forma clandestina, donde no hacen controles de nada. Y se perdió si realmente esa clandestinidad son obligadas o son voluntarias. Entonces se perdió el control. Entonces yo creo que hemos retrasado como sociedad y aumentaron las violaciones en niños, en adolescentes, en pueblos, en todo. Entonces yo creo, eso estaba la doctora Sanz a cargo y después estuve yo, donde en forma activa trabajábamos con los que eran los dueños de esos locales y se controlaba. Ahora, bueno, imagínate cómo estás, si sigue existiendo el tema de las trabajadoras, siguen existiendo, por pero supuesto, lo hacen en forma clandestina. Pero desde y los que consumen lo hacen peor, porque hacen que las chicas se desaparecen o peor, que generan violaciones, abusos. Fíjate vos, Laura, siendo una profesional de la medicina, lo que estás contando al aire y de la forma en la cual lo estás contando, porque sin ninguna duda consideramos y considero y estoy totalmente de acuerdo, una sociedad de verdad adulta sabe que hay diferentes actores que la conforman y con la eliminación de algunas cuestiones pareciera como que el problema ya está. Se eliminó. No. Es como ir anulando, no, esto no, porque no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. ¿Qué va a quedar dentro de una sociedad como la nuestra? Y esta eliminación de algunos lugares, como vos decías, los prostíbulos, que era donde se concentraba de manera controlada el juego sexual pagado y controlado. Anulando, no, listo, se terminó el problema. Y mirá lo que nos estás diciendo. Así nosotros pudimos salvar una chica que estaba que ella nos cuenta, ¿no?, cuando iba, porque había un espacio que desapareció, que en el hospital donde se hacían los hisopados y todo, pero desapareció no por parte del ministerio, sino porque la ley de trata lo prohíbe, los prostíbulos y los controles y demás. Me acuerdo que esta chica nos cuenta que el tipo nos llamaba la atención, el señor, que estaba en la puerta, un acoso total sobre ella. Entonces decimos, nosotros te podemos ayudar, decirnos qué te pasa, cómo es. Y bueno, de manera así también todo como de película, nos pasó sus datos, no tenía ella celular, nada de cómo ubicarla, y a través de Gendarmería se la pudo rescatar, pero porque se hacían los controles. Claro. Y ella estaba buscada, desaparecida, desde un lugar desde Buenos Aires que la buscaba, creo que de Morón, y bueno, y se pudo rescatar esta chica, que ella estaba siendo obligada, no era voluntaria. Entonces, pero gracias a que debía tener su carnet sanitario. Claro. Entonces, si no... así se pudo. También unas chicas de Mendoza que estaban obligadas, pero de ahí el resto que voluntariamente lo hacía de forma saludable, porque tenía sus controles, estaba obligada a hacerlo, y si se detectaba algo hacía el tratamiento correcto. Entonces, igual también cuando se embarazan las chicas, los controles se hacían a los niños, obligadas a ir a pediatría. No era diferente, se trabajaba distinto.
¿Hay alguna propuesta que se modifique con esta ley? O sea, yo creo que no, porque no. esto, o sea, toda la Argentina prohíbe los prostíbulos. Claro, se prohibieron los prostíbulos Sí. y se terminó con el problema. Es como muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? No, y peor. Siempre vemos en la tele de cómo se encuentran lugares clandestinos de chicas, obligadas o no, voluntarias o no, pero que están en forma de la clandestinidad, ejerciendo. Bueno, en todos lados, acá también lo hay, o sea, tenemos conocimiento de que hay lugares donde, sobre todo distritos, se hace en forma clandestina. ¿Y ahora cómo seguimos? Sí, eso no sé si se podrá modificar, sería oportuno comentarle, bueno, quiénes serán nuestros representantes. Exactamente. Nuevos ahora de esta situación, ¿no? Nuestros concejales, nuestro intendente que nos escuche, que ponga un oído a esta situación. Lo que pasa es que al ser una ley nacional, es una ley no nacional, sé si se puede modificar. y vas directamente al Congreso, hay que ir directamente allá, Buenos Aires, pero de alguna manera y con estos datos, que es indudablemente una brasa caliente, ¿cómo no tomar cartas en el asunto, más allá de la ley, Sí. porque es real? Pero algo hay que hacer. Y sí, desde aquí pedir modificaciones, hacer algo, si no... No, y yo creo que esto lo tienen que conversar con la gente que está en el campo, que es terrenal, que tenemos contacto con los pacientes. Claro. Porque yo estuve sí trabajando políticamente con un grupo donde me sentí bien, pero por ejemplo, en ese momento no tenía ninguna intención política, pero me generó bronca escuchar, decir, a la señora Inés Brizuela Doria que ella festejaba. Yo estaba trabajando justamente con este tema de los prostíbulos, que festejaba que se erradicaban los prostíbulos. Digo, realmente la falta de conocimiento ante una situación que no es así, o sea, aumentan las violaciones, aumentan porque sigue esta persona con ese deseo sexual que lo hace en cualquier lado, o sea, una mente educada, preparada, todos los oyentes que están escuchando dicen, no, ¿cómo puede ser? Sucede, la mente humana es tan dispersa, si no, no existiría la psiquiatría, si no, no existirían los psicólogos que están desbordados con turnos. Estás poniendo tanta claridad, porque nos traes otra vez a lo cotidiano, como vos decís, el campo, porque estar en un escritorio haciendo leyes es maravilloso, es genial, uno va a lo idílico sí es eso, ¿no? Es decir, bueno, basta de prostíbulos, listo, terminamos con el tema, y fíjate lo que estás contando, María Laura, algo tan real, tan humano, al fin de cuentas. Los demonios de cada uno. Ayer hablábamos con el licenciado Forciniti de esto, ¿no? ¿Cuáles son los demonios que tenemos adentro? Porque si no, todos somos santos, ¿no? Todos somos santos, divinos, maravillosos, hermosos. ¡Qué buena gente somos! ¿No? ¿Cuáles son nuestros demonios? No. ¿De verdad? Sí. Bueno, en parte lo que estás diciendo es terrible. En este 1 de diciembre, ojalá, Laura, y para no quitarte más tiempo, porque sé que ahí están esperándote para poder dialogar con todas las personas. Sí, vamos a hacer una charla, invitamos a todos, ¿no?, los que nos escuchan. Estamos hasta las 2:30 con Adi en la plaza principal, con nuestro presidente, que es Jorge Bazán, y todos los chicos que se están haciendo testeos gratuitos, confidenciales. Nadie se entera de lo que el resultado, eso sobre todo confidencial, y estamos ahí hasta 2:30 y charla informativa, entrega de preservativo, el que quiera solo ir y sacar preservativo que vaya, hay en cantidad, así que vayan, es importante, y bueno, y los chicos son los que más se animan, así que bueno, los grandes por favor también a hacer. Dejo varias cosas porque todo lo que dijiste son un montón de puntitas de ovillo. Por un lado, las cuestiones y las relaciones extramatrimoniales. Vos dijiste, claro, muchas. Como Chilecito tiene, muchas. Entonces, persona que está con otra que el supuesto tiene el virus, ¿cómo hace para decirle al marido o a la esposa si tuvo otra relación o estuvo con alguien casualmente? Sí, no, pasa que es difícil muchas veces saber cuándo se contagió. Claro, si estuvo con uno o con otro, ¿no? Depende de la inmunidad de esa persona. Puede ser que demore 6 meses,
virus tiene una etapa que se llama periodo de ventana donde no da síntomas, que son 6 meses. Esos 6 meses, recién en 6 meses puede dar síntomas o hacerse un análisis en esos 6 meses previos de dar negativo, porque no hay anticuerpos del virus. Claro. El virus se hace detectable después de 6 meses de contagiado, a menos que se haga porque que te sospecha una carga viral, si sale antes o un Western blot. Pero si no, ¿cuáles serían los síntomas? Vos recién dijiste también de esta mujer que había tenido a repetición algunas internaciones. Diarreas. Diarreas, si te haces un laboratorio, unos leucocitosis que pueden estar o muy bajos los leucocitos, que es una serie de los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos muy bajo es que ya llevas larga data, muy alto que es reciente, y sobre todo si tiene la parte hay neutrófilos que son bacterias y basófilos que son de virus. Cuando hay muchos basófilos es porque es virus positivo. Entonces ahí los linfocitos altos, más del 60%, ya es una presencia de un virus. Entonces ahí se investiga. A mí me pasó así, ver que tiene linfocitos muy altos, no tiene ningún síntoma, ahí nomás le pido serología y da positivo. Otra, estado caquético, que es bajar de peso. No hace falta que tenga diarrea, sino bajar de peso, unas manchas en la piel que se llaman sarcoma de Kaposi, que son rosadas a violáceas, fatiga, desgano, una fiebre sin tener foco, que no tiene ni foco respiratorio ni foco urinario, y agotamiento mental, agotamiento del cuerpo. Esos serían más o menos los síntomas. Y si sospechas porque estuviste con una persona que te lo dijo que es positivo de inmediato y eso es importante saber. Tuviste relaciones la noche anterior, tenés la oportunidad de tomar la medicación hasta 12 horas de haber tenido ese contacto sexual y no contagiarte, siempre y cuando no pasen las 12 horas. Se inicia con medicación durante 1 mes, 2 meses y no se contagia. O en caso de abusos, de violaciones, yo siempre en las charlas lo digo, no tengan vergüenza, no tengan miedo. De inmediato, si sufriste una violación, un abuso, aunque lo consideres violación, que sea de tu pareja, no importa, acudir a la consulta y debe recibir, está obligado el sistema sanitario a entregar el kit, que el kit entra para no embarazarse, si es una mujer, entra la medicación retroviral para recibir la medicación y tomarlo 1 mes. Es gratuito y se lo entrega desde CEDITED, que lo tienen aquí los centros de salud. Bien. Lo tienen que tener. Bien. Mejor dicho. Entiendo. María Laura, un abrazo inmenso. Gracias por tu trabajo, por el trabajo de Jorge y de todo este gran equipo que sin ninguna duda lo vienen haciendo. Y que se sume la gente, ¿no? Todo aquel que se quiera sumar, ustedes como comunicadores, se quieren sumar a nuestras actividades, nosotros tenemos las puertas abiertas porque tenemos que construir una sociedad mejor. Sin duda. ¿Sabés que me escribían desde La Rioja? ¿Por qué no hacen estas actividades en La Rioja capital? No se hacen. Nosotros somos pioneros acá en Chilecito, entonces mientras más sumemos gente, mejor. Desde ya. Nosotros, sabés, María Laura, y Jorge también lo sabe, que él formó parte de la 10-3. Estamos siempre a disposición, siempre. No es necesario que vayamos. Vengan ustedes, por favor. Siempre, al contrario, corazón. Gracias. Un abrazo inmenso. Muchas gracias por todo lo que dijiste.